Abrir nuevamente sus Biblias en el mismo capítulo, en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte que va del versículo 7 al versículo 14. Del capítulo 32, los versículos del 7 al 14. En este pasaje, en estos versículos del 7 al 14, encontramos el segundo diálogo que aparece en esta porción de la Escritura. Este segundo diálogo tiene que ver entre Dios y Moisés. Pero no olvidemos, hermanos, que Moisés está en el monte Sinaí. Moisés está en la presencia del Señor. Está recibiendo los mandamientos del Señor. Está recibiendo las tablas de la ley. Volvemos otra vez a mencionar lo que dice el capítulo 24 de Éxodo. Primeramente, Moisés escribió los mandamientos, se los hizo notar a su pueblo, presentó sacrificios, incluso dice que al pie del monte Sinaí colocó 12 columnas con representación de las 12 tribus de Israel. Pero Dios le vuelve a llamar para estar en su presencia, lo menciona en el capítulo 24, y ahora es Dios quien escribió los 10 mandamientos, quien escribió las leyes y se las da a Moisés, y Moisés pasa 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y esa es la razón de por qué en el capítulo 32 la gente se desesperó, la gente estaba pensando qué le había sucedido a Moisés y tomó una mala decisión de hacer el becerro de oro. Pero ahora viene la segunda parte, ahora vamos a ver del 7 al 14. A través de la Biblia, hermanos, a través de la Biblia encontramos hombres e incluso mujeres que fueron grandes intercesores delante de Dios, que estuvieron dispuestos a ponerse entre Dios y su pueblo con la finalidad de que Dios trajera la bendición, de trajera la restauración, que trajera el perdón hacia su pueblo que había cometido algo grave delante del Señor. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la famosa intercesión de Abraham en el capítulo 18 de Génesis? Abraham estaba intercediendo por Sodoma y por Gomorra, que habían llegado a una situación extrema de su pecado, que le habían fallado a Dios, pero que también ahí, dentro de la ciudad de Sodoma, se encontraba su sobrino Lot y su familia de Lot. Y por eso es que Abraham estaba intercediendo de una manera desgarradora ante Dios, negociando con Dios, para que Dios ayudara a esas ciudades a reflexionar. Tarde o temprano tuvo que venir el juicio porque estas ciudades no se arrepintieron y Lot tuvo que salir huyendo. Pero ahí encontramos a Abraham intercediendo. Otro ejemplo de intercesión lo encontramos con Samuel. Samuel estaba también orando a favor de su pueblo. Los filisteos habían derrotado a Israel. El arca del pacto había sido llevada con los filisteos y estaban en una situación muy, muy delicada, de tal manera que Israel se encontraba humillado delante del Señor. Dios elige, o mejor dicho, el pueblo elige un rey pensando que que es una buena solución. Eligieron a Saúl, pero Samuel les hace ver que han desechado al Señor para que gobiernen ellos. Sin embargo, a pesar de esa situación tan crítica, Samuel intercede a favor de su pueblo y les da la victoria sobre los filisteos. Y hermanos, el más grande intercesor de todos los tiempos es el mismo Señor Jesucristo. Él está orando a favor de la gente. Él está orando a favor de su pueblo Israel. Incluso en la cruz del Calvario, él mismo intercedió ante el Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí, el Señor Jesús intercede. Así es que encontramos, hermanos, a través de la historia, encontramos grandes intercesores que claman a Dios por la bendición de su pueblo. Y en este caso, aquí encontramos a Moisés. En este capítulo 32, del 7 al 14, encontramos que él mismo intercede a favor de Israel. Ahora veamos la situación, por favor. Veamos los siguientes versículos. Vamos al capítulo 32 y por favor veamos los versículos 7 y 8. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense bien, hermanos,
la manera como Dios está hablando de su pueblo, de Israel, se ha corrompido. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces veamos, hermanos, la manera como Dios está hablando de su pueblo. Ellos le han fallado, el pueblo le ha fallado al Señor. El tema, o mejor dicho, el título del mensaje de esta noche es una amorosa intercesión. Una amorosa intercesión. Dios se da cuenta que su pueblo ha cometido un grave delito. ¿Cuál es el grave delito? Caer en la idolatría. Llegaron a la idolatría, colocaron el becerro de oro y lo adoraron. Y no solamente eso, llegaron al extremo de decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Es una cosa interesante, hermanos, pero en la manera como escribió Moisés este pasaje, porque no olvidemos que el Pentateuco, los 5 libros de la ley, fueron escritos por Moisés. Y Moisés aquí, en este pasaje, cuando menciona dioses, utiliza la palabra Elohim. La palabra Elohim se puede traducir de 2 maneras, como nombre propio de Dios o como un nombre genérico para los dioses. Algunos traductores, incluso algunos rabinos, dicen que no fueron dioses, sino un dios, que cuando el pueblo estaba diciéndole a Aarón que construyera el becerro de oro, le estaba diciendo, haznos un dios, porque la palabra Elohim se puede traducir como Dios o también como dioses, porque es un plural. Sea como sea, de todas maneras, Israel llegó a esa situación tan crítica porque cometió la idolatría, cometió la ingratitud y ahora Dios, hablando con Moisés en el monte, le hace notar ese grave error que cometió su pueblo. Todavía en el versículo 9, veamos lo que ocurrió aquí. Versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo, ¿cómo es ese pueblo? De dura cerviz. ¿Qué significa dura cerviz? Que es terco, que es duro de corazón, que no se doblega tan fácilmente. ¿Cuál es la cerviz? La cerviz es esta parte de aquí de nuestro cuello y es ahí donde está nuestra dureza, ¿sí? Que cuando a los animales del campo se les pone el yugo, se les coloca aquí, precisamente para que vayan trabajando con el arado. Pero aquí está diciendo el Señor, esta gente es duro de ese cuello, de esa cerviz, porque son orgullosos, son tercos, son obstinados, no quieren obedecerme. Y entonces miren qué grave situación. Número 1, cayeron en la idolatría. Número 2, fueron ingratos. Número 3, estaban tan obsesionados por su adoración que no les importó Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? ¿Qué tenía que hacer el Señor para hacer entender a su pueblo? ¿Qué tenía que hacer el Señor para doblegar su orgullo? Bueno, vamos a verlo, hermanos, en el versículo 10. Veamos ahora la acción que toma Dios. Primero está el gran problema que ve Dios en su pueblo. Ahora vamos a ver la acción de Dios. Ahora pues, el Señor le está diciendo a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Mire, qué palabras tan tremendas. Si usted fuera Moisés, ¿aceptaría la proposición de Dios? ¿Haría caso a la voz del Señor que está diciendo, yo de ti haré una nación grande? ¿Haría usted eso? Diría, sí, Señor, acaba con todos estos porque son bien duros, son gente que no entiende, son gente que es bien idólatra, es gente que está haciendo cosas malas delante de ti. Pues ya, Señor, quítalos de aquí y vamos a hacer un nuevo pueblo.
¿Deberíamos hacer así, hermanos? Pues miren, esta era una gran prueba para Moisés. Ahora, notemos una cosa muy interesante. Dios le está diciendo a Moisés, de ti yo haré una nación grande. Ahora, pregunta bíblica. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento recibió una indicación de Dios diciéndole, de ti haré una nación grande? Abraham. Entonces, Dios estaba colocando a Moisés en la posición o a la altura de Abraham. Y no olvidemos que Abraham es el padre de la nación judía, es el padre de la fe. Entonces, si Moisés hubiera dicho, sí, Señor, haz una nación grande y quita a este pueblo, entonces en el futuro iban a decir, no el padre Abraham, sino el padre Moisés. Y entonces Moisés, ¿cómo se iba a sentir? Se iba a sentir muy bien, muy orgulloso, muy satisfecho. Pero miren, aquí entró la sabiduría y la prudencia de Moisés. No se dejó llevar tan fácilmente por esas palabras. Aunque Dios se le estaba diciendo, él consideró que era una prueba de Dios. Y no se dejó llevar por eso, porque Abraham tenía su lugar, pero él tenía también otro lugar. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés, en lugar de enojarse inmediatamente, porque más adelante sí se enojó, pero en este momento, en lugar de enojarse contra su pueblo y de decirle, sí, Señor, acaba con ellos, consúmelos, y vamos a levantar una nueva nación, en lugar de eso, mejor se doblegó ante Dios. Y veamos lo que sigue, los versículos del 11 en adelante. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Miren la manera como está orando Moisés. ¿No es un ejemplo especial para nuestras vidas? ¿Cuántas veces no podríamos pensar, mejor Señor, hazlos a un lado, acaba con ellos y levanta un nuevo pueblo que realmente te sirva? Pero aquí hubo varias cosas en la oración de Moisés. Número 1, amaba a su pueblo. A pesar de los errores que estuvo cometiendo Israel, sin embargo, Moisés amaba a su pueblo. Entonces, miren, aquí hay un principio muy especial. ¿Cuál es el principio más importante de un líder cristiano? El principio número 1 para un líder cristiano es que ame a su Dios con todo su corazón. Ese es lo primero. En segundo lugar, que ame a su congregación, que ame al pueblo de Dios. Independientemente de sus errores, independientemente de sus debilidades, independientemente de que tome malas decisiones, el buen líder de Dios ama a su pueblo. Y aquí lo estamos viendo en Moisés. Era fácil para él de decir, sí, Señor, vamos a hacer una nueva nación. Y Dios lo hubiera hecho. Pero para Moisés esta era una prueba dura, una prueba para él. Y que no estaba dispuesto a ceder porque él amaba a su pueblo, que eran duros, que eran tercos, que eran rebeldes, que eran obstinados, que estaban fallando ante Dios, que tentaron a Dios por 10 veces, sí. Pero Moisés los amaba. Y esa es una característica de alguien que es un buen líder de Dios, porque el buen líder, en lugar de escaparse, en lugar de salirse por la tangente, en lugar de olvidar al pueblo de Dios, se compromete con el pueblo de Dios para apoyarlo y sacarlo de la condición en que se encuentra. Ese es el buen líder, hermanos. El buen líder no es aquel que cuando, como dicen por ahí, el barco se está hundiendo y dice, no, yo me voy de aquí. No, él se queda hasta lo último porque precisamente le interesa a la gente. Cuando decimos, bueno, Dios me dio un cargo, pero los hermanos no responden, los hermanos no me ayudan, los hermanos no me
no me facilitan el ministerio, mejor hay que se queden con su cargo. Ese no es un buen líder. Un buen líder nunca abandona al pueblo de Dios. Y no lo hizo Moisés. Es más, sabemos perfectamente que por la historia de la Biblia, Moisés, aún por causa de Israel, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes cuando por segunda vez le pidieron agua y Moisés tuvo que ir a la roca y la golpeó duramente 2 veces? Y que le dijo el Señor, por causa de eso no vas a entrar a la tierra prometida. Prefirió Moisés quedarse o morirse en la raya, como decimos vulgarmente, que abandonar a su pueblo. Siempre estuvo hasta el final con su pueblo. Y ese es el ejemplo de un buen líder. Amaba a su pueblo. En segundo lugar, la segunda característica que podemos ver en el liderazgo de Moisés es que se hace parte del pueblo de Dios. Eso se llama solidaridad. Se une al pueblo. Podía decir Moisés, ellos son los culpables. Ellos hicieron el becerro de oro. Ellos cayeron en la idolatría. Es más, hasta mi hermano cometió ese error, pero es él, yo no. Pero Moisés no hace eso. Moisés se hace parte. Y hay quienes están diciendo, mire, el mal líder siempre está señalando los errores de los demás. Moisés no, Moisés se hace parte del error. Y esos buenos líderes los encontramos en la Biblia, lo encontramos en David, lo encontramos en Daniel, lo encontramos en Isaías, lo encontramos en el apóstol Pablo y principalmente lo encontramos en el Señor Jesús. Y aquí vemos aquí este ejemplo. El buen líder no levanta el dedo acusador para acabar con aquella gente con quien está involucrado. Más bien se hace parte de los problemas de ellos. Y vean otra vez, hermanos, cómo se hace solidario con su pueblo. Dice en el versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, Señor. No acabes con ellos. No hagas juicio contra tu pueblo. Y miren, todavía, versículo 13. Veamos cómo está tratando de negociar Moisés con Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Aquí hace uso de la promesa que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob y la pone sobre la mesa para diciendo, Señor, los vas a acabar y entonces esa promesa que le hiciste a tus siervos, ¿dónde va a quedar? Miren qué manera de hablar de Moisés ante Dios. Está intercediendo, está abogando a favor de su pueblo como un miembro del pueblo de Dios. Pero hay una cosa todavía más interesante y más impactante, por decir así. Primero es que Moisés amaba a su pueblo. A pesar de sus errores lo amaba. Segundo, se hace parte de los errores de ellos, porque le pide a Dios que cambie su actitud ante Israel, a pesar de que han levantado el becerro de oro. Pero miren, lo más importante, y podemos decir aquí está la clave de la intercesión de Moisés, es que busca la gloria de Dios, de que la gente no hable mal del Señor, de que no hable la gente mal de Dios. Veamos otra vez, regresemos al versículo 12. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios? Note esa frase, ¿por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué tiene que hablar el mundo mal de Dios? Podía decir Moisés, bueno, sí, ya que se acabe Israel, porque son duros de servicio. Pero le interesaba que no hablaran mal de Dios, que el mundo no hablara mal de su Dios. Y a través de la historia vemos ejemplos
de hombres que estuvieron dispuestos para defender el gran honor de Dios. Un ejemplo lo tenemos con los amigos de Daniel. Fueron llevados al horno de fuego y antes de echarlos al horno de fuego les pidieron que negaran a su Dios, que adoraran a la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Y dijeron los amigos de Daniel: no nos vamos a arrodillar ante esta estatua. Nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todas maneras vamos a seguir confiando en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a colocar a Dios en primer lugar. Y ese es el ejemplo de un buen líder, cuando pone a Dios en primer lugar. Miren, hermanos, tuvimos una experiencia muy tremenda hace unos años con el COVID. ¿Cuántas iglesias no cerraron? Cristianas y no cristianas. ¿Cuántas iglesias no cerraron? ¿Cuántas iglesias hicieron caso diciendo, bueno, pues por el virus no vamos a abrir y bueno, pues vamos por internet, vamos a tener nuestros mensajes? O sea, eso es bien fácil y bien comodino, hermanos. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que el gobierno sabe a dónde llegar. El gobierno sabe a dónde puede tocar las fibras más profundas de una congregación. Y eso no pasó en el COVID. Eso ya había pasado con la influenza. Hace años atrás también pasó lo mismo. Recuerden que cuando hubo la epidemia de la influenza también dijeron que las iglesias cerraron. Y muchas iglesias lo hicieron. ¿Saben qué pasó con el COVID, hermanos? Muchas iglesias se vinieron abajo. Los miembros tuvieron que irse a otras iglesias porque no encontraron el alimento espiritual, la consolación y la fortaleza que necesitaban para enfrentar un problema así. Gracias a Dios que no cerramos, hermanos. Gracias a Dios. Pero es tan fácil que el mundo nos mueva. Es tan fácil que el diablo haga de las suyas en nuestras vidas. Y aquí vemos un ejemplo cómo Moisés estuvo dispuesto para colocar el nombre de Dios en alto. Señor, no permitas que tu nombre sea manchado por esos filisteos. No filisteos, egipcios. Por esos egipcios. Entonces, un buen líder tiene 3 cualidades. Número 1, ama al pueblo de Dios. Número 2, se hace parte del pueblo de Dios porque se hace solidario. Número 3, pone a Dios en alto. Pone el nombre de Dios en alto. Y miremos el resultado de esa intercesión de Moisés. Dice en el versículo 13, versículo 14, no 13, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. Ahora déjenme decirles aquí, aparecen 2 veces la palabra, el verbo arrepentimiento, el verbo arrepentir. Fíjense bien, en el versículo 12, en la parte final, dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y luego en el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal. La palabra hebrea, y anótenlo ustedes ahí en su Biblia, no es arrepentirse como en el caso nuestro. Porque ¿de qué se va a arrepentir Dios? ¿Cuándo nos arrepentimos? Nos arrepentimos cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido una mala decisión. ¿Dios ha cometido malas decisiones? ¿Dios ha cometido errores? ¿Dios ha cometido pecados? Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? La palabra hebrea que se utiliza aquí significa consolación, consolar. Moisés le estaba diciendo al Señor, Señor, consuélate, tranquilízate, no destruyas a tu pueblo, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea puesto en evidencia de tu grandeza, de que sepa no solamente tu pueblo, sino todas las naciones lo grande y maravilloso que eres. Y miren, en el versículo 14, podemos leer de la siguiente manera. Entonces Jehová se consoló del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, que Dios bajó la intensidad de su ira, aunque más adelante castigó a su pueblo,
pero bajó la intensidad de su ira y no destruyó como quería destruir a su pueblo. ¿Le hubiera sido fácil al Señor destruir a Israel como destruyó Sodoma y Gomorra? Sí, claro que sí. ¿Pudo haber librado a Moisés y hacer de él una nación grande y mejor que lo que estaba pasando en este caso con Israel? Claro que sí. Pero Moisés lo impidió. Moisés estuvo intercediendo. Moisés estuvo rogando a Dios con toda su intensidad, con todo su amor hacia su pueblo. Que más adelante Moisés se enojó contra su pueblo, sí, pero en este momento estaba frente a Dios y por eso estaba intercediendo a favor de su pueblo. Ahora, hermanos, ¿cuándo debemos de interceder? ¿Cuándo debemos de interceder? Cuando vemos que nuestra iglesia o cuando la iglesia del Señor está decayendo. ¿Cuándo debemos de interceder con toda nuestra intensidad delante de Dios? Cuando nos damos cuenta que hay problemas serios dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia, y tenemos que clamar a Dios: Señor, levanta tu obra. Señor, permite que crezcamos, permite que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo, y clamar porque Dios nos ayude y traiga un avivamiento a nuestras vidas. Cuando la iglesia se está volviendo mundana, cuando la iglesia está siguiendo prácticas que son hasta diabólicas, es cuando tenemos que clamar a Dios con todo el corazón. En lugar de alejarnos, porque muchos dirían: yo ya para qué voy a esta iglesia. No, con el tipo de adoración, con el tipo de vida, con la manera como le digan, no, ya no voy a ir. Eso es fácil, hermanos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere verdaderos intercesores que amen al pueblo de Dios, que estén dispuestos a poder comprometerse incluso con ellos, ¿sí? Si usted lee el capítulo 9 de Daniel, dése cuenta que Daniel dice: hemos pecado, te hemos fallado, Dios, hemos cometido errores y hemos violado tu ley. Y lea usted la oración de Daniel, y es una oración donde él se involucra con el pueblo de Dios. Porque es fácil levantar el dedo acusador. Pero ni Daniel, ni Abraham, ni en este caso Moisés lo hicieron. Se involucraron. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando falle la iglesia, cuando la iglesia esté cometiendo errores y haciendo malas cosas, no diga usted o no digamos es la iglesia, sino digamos nosotros, la iglesia, hemos hecho esto. Involucrémonos. Esa es la evidencia de un amor maravilloso o un amor desinteresado por el pueblo de Dios. Porque ese es el distintivo de un buen líder. El líder que no le interesa el pueblo de Dios le echa tierra al pueblo de Dios. En lugar de ayudar, le echa tierra. Y no fuimos para eso escogidos por Dios. Hemos sido puestos para poder interceder, para poder clamar a Dios, para poder rogarle a Dios. Dios, salva a nuestro pueblo, salva a nuestra iglesia, salva a nuestras familias, salva a nuestra gente. Y es lo que estaba haciendo aquí Moisés, hermanos. Mire qué cosa tan tremenda. ¿Y lo logró Moisés? Claro que sí. Dice el versículo 14, aquí está la respuesta. Entonces Jehová se consoló del mal, porque esa es la traducción, se consoló del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Después Moisés tuvo que bajar del monte y tuvo que enfrentarse con su pueblo y les dio su buena exhortación, y más adelante lo vamos a ver, pero en este momento, ante Dios está intercediendo. Miren qué increíble. Debemos de seguir este modelo. Hermanos, en nuestro país, ¿cómo está la delincuencia? ¿Cómo está la necesidad de la gente? ¿Cómo están los problemas sociales? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la situación financiera? ¿Cómo está la vida espiritual?
Es ahí cuando tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle, Señor, trae un cambio a nuestras vidas, a nuestra nación, a nuestro pueblo. Bendice a nuestros gobernantes, ayúdales que ellos puedan entender tu propósito. Y debemos clamar y clamar. Y entonces es cuando Dios hace la obra. Se cuenta, hermanos, la historia de un predicador famoso en Inglaterra, que todas las noches pasaba horas diciéndole al Señor esta oración: Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Y esa era su oración: Señor, dame Escocia o me muero. Y este predicador famoso se llamó Juan Knox, que se considera como el padre de la iglesia presbiteriana en Escocia. Y esa era su oración: Señor, dame Escocia o me muero. Y debemos de clamar así: Señor, danos nuestro país o nos morimos. Señor, cambia nuestro país o nos morimos. Señor, trae un avivamiento a nuestro país o nos morimos. Y clamar a Dios para que haga un avivamiento en nuestras vidas. Y miren, Moisés lo hizo. Y lo logró delante de Dios, porque el Señor no trajo el juicio contra su pueblo de la manera como lo había pensado. Hay un gran intercesor en Moisés. Y no fue la única vez, hermanos, no fue la única vez. Vamos a ver más adelante otros ejemplos en que Moisés siguió intercediendo a favor de su pueblo, a pesar de sus errores. ¿Tenemos errores como iglesia? Sí. ¿Tenemos pecados como iglesia? Claro que sí. ¿Y nos vamos a estar señalando? ¿Nos vamos a estar juzgando? ¿Nos vamos a estar echando tierra? ¿O vamos a estar clamando a Dios que nos perdone, nos ayude, nos avive? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos de pedirle al Señor que haga su obra en nuestros corazones. Y así la obra se hará y Dios hará grandes cosas. Y el nombre del Señor sobre todas las cosas no será manchado. Moisés le preocupaba esa situación. A Moisés le preocupara que los egipcios dijeran: se los llevó al desierto y ya acabó con ellos, porque no los supo sostener, no los supo guiar, porque no los pudo aguantar y mejor acabó con ellos. Eso era fácil, pero no fue así. Ahí tenemos un gran ejemplo de un gran intercesor. Y volvemos a repetir: el más grande intercesor que tenemos es el Señor Jesucristo, que siempre está abogando por nosotros. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sigamos el ejemplo de este siervo de Dios que es Moisés, y estemos a favor del pueblo de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta noche, gracias porque de verdad sigues actuando con tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder mantenernos firmes delante de ti y hacer lo que es